Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, Dios te bendiga. Soy Cristian Pucciarelli desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. El pasaje que nos toca leer hoy es Lucas 18, del 28 al 43, al cual voy a proceder a leer. Y te invito a que me acompañes con tu Biblia. Dice versículo 28, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los 12, le dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y de esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hay tres párrafos importantes en este pasaje que hemos leído, ¿no es cierto? Desde el versículo 28 al 30, desde el 31 al 34 y desde el 35 al 43, que vamos a detallar cada uno de ellos. En el versículo 28, Pedro le pregunta a Jesús, ¿no es cierto? Nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Todo esto viene porque anteriormente y en los versículos anteriores, un rico se había acercado a Jesús y quería seguirle, y Jesús le dijo que tenía que dejar sus posesiones. Pero ahí se manifestó el corazón del rico, que amaba muchísimo lo que tenía y no quería dejarlo por seguir a Jesús. Entonces Pedro, con una pregunta válida, le dice, pero nosotros sí te hemos seguido y hemos dejado todas las cosas. Y Jesús le dice que cuando uno deja por el nombre del Señor y se vuelve un discípulo y anhela servir al Señor, Dios lo va a recompensar, aún en esta tierra y en el más allá. Las recompensas son una motivación muy especial para aquellos que sirven de corazón al Señor. Luego tenemos desde el versículo 31 al 34, en el cual Jesús le declara lo que iba a pasar con él, que iba a ser entregado a los gentiles, iba a sufrir, iba a ser escupido, como dice aquí, y luego iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Para ellos traía esa confusión, que no entendían lo que Jesús les declaraba. No entendían porque siempre vieron en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a traer un reino restaurador de Israel, poderoso, majestuoso, que nadie le iba a poder hacer frente. Y por eso la comprensión de ellos era muy limitada, no entendiendo que Jesús iba a hacer una obra de salvación, porque lo más importante para todo hombre, para toda mujer, es restaurar esa vida espiritual y restaurar la comunión con Dios. Pero dice el versículo número 31, se cumplirán todas las cosas escritas
por los profetas. Mirá qué lindo texto. Saber que Jesús no hizo nada al azar, ni fue todo a las apuradas, sino que con la guía del Espíritu, con la guía de Dios, Jesús cumplió cada pasaje del Antiguo Testamento, cada salmo, cada profecía que traían los profetas mayores, menores, y todo Él lo fue cumpliendo, obedeciendo a la voz de su Padre Dios, así como nosotros, así como tú te tienes que presentar en esta vida, obedecer lo que Dios te diga que hagas. No te limites a hacer solamente tu vida, sino busca el hacer la voluntad de Dios. Y por último tenemos el párrafo desde el 35 al 43 de este ciego que estaba a las puertas de esta ciudad. No es un pasaje para informarnos nada más, sino para saber que también nosotros tenemos y a veces vivimos en ceguera espiritual, ¿no es cierto? Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y quisiera que te identifiques con este pasaje, con lo que está viviendo, y que vos digas, yo soy, y esto me está pasando a mí. Dice que este ciego escuchó que por ahí cerca pasaba alguien y había mucha multitud, mucho ruido, ¿no es cierto? Y él pregunta quién es. Y cuando le dicen Jesús Nazareno, él empieza en el versículo 38 a exclamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermosa expresión. Este ciego reconocía que el que pasaba por ahí era el Mesías. Era aquel que se había prometido desde el Antiguo Testamento y que traería restauración a Israel, a los pueblos, a las naciones. Era lo mejor que le podía suceder en los últimos tiempos y no se iba a perder esa oportunidad. Y dice que cuando él se entera, le pide que otra vez, ¿no es cierto? Hijo David, ten misericordia de mí. Y algunos le decían que se callen, ¿no es cierto? A las multitudes no les interesa que nuestra vida esté cerca de Jesús. Siempre hay trabas, siempre hay cosas que nos alejan de Jesús, de su presencia. Pero él seguía clamando porque seguía confiando en que Jesús lo podía ayudar. Y ojalá tú vengas a Jesús y te puedas acercar a Él confiando que Jesús sí te va a escuchar. Y que a pesar de tantas trabas y tantos conflictos que se nos presentan en la familia, en la salud, en la economía, nosotros tengamos un corazón rendido para acercarnos a Jesús. Y cuando Jesús escucha, dice que lo traen a su presencia. Mira qué hermosa expresión. Dice el versículo 40, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Qué invitación más linda nos tiene Jesús cuando le clamamos. Estar en su presencia, estar delante de Jesús. Piensa por un momento qué le pedirías, qué necesidad hay en tu vida para ponerte delante de Él y clamar y decirle lo que necesites. Y dice que Jesús cuando frena vienen y algunos se acercan a este ciego. En otros pasajes paralelos es el relato de Bartimeo y lo traen a Jesús. Quizás estás en una iglesia, ¿sabes qué hace la iglesia? Quiere acercarte a Jesús. Si fuiste a un campamento evangélico, la idea es que te puedas acercar a Jesús. Quizás tus padres, algún pariente cercano siempre te habló de una nueva vida. Es porque te quiere acercar a Jesús. Y cuando este ciego Bartimeo se acerca, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Qué pregunta, ¿no es cierto? Porque todos ven que lo están trayendo de los brazos, que lo ayudan a moverse, que lleva un tiempo hasta llegar a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué? ¿No se dio cuenta Jesús? ¿Sabes qué está preguntando Jesús? Bartimeo, ¿cuál es tu necesidad mayor? Y quiero que te acuerdes esto, en este pasaje es resaltar cuál es tu necesidad mayor.
Alguno podrá decir, bueno, no llego a fin de mes, me falta comprarme un auto, me falta terminar la casa, me falta hacer un viaje. Pero delante de Jesús, ¿cuál es tu necesidad mayor? Y quería Jesús escucharla de la boca de Bartimeo, que nadie más la diga sino él. Y él dice, Señor, que reciba la vista. Mi necesidad mayor es ver. Y tu necesidad mayor y la mía y la de este mundo es ver. Dejar de tropezar con el pecado, dejar de tropezar con una vida lejos de Dios, dejar de andar en tinieblas, sino empezar a ver. Y esa es nuestra necesidad mayor. Y Jesús le dice, recíbela. Y mira, tu fe te ha salvado. Qué hermosa experiencia, porque nadie alrededor vio lo que había en la vida de Bartimeo. Y era que él todo lo que dijo, lo dijo en fe. Confiaba plenamente que Jesús lo iba a sanar. Y así Jesús actuó. Y ojalá te puedas acercar, o cada vez que ores en tu pieza, o en el auto, o cuando vas al trabajo, o caminando en la calle, cada vez que ores, orar con fe. Y cuando leas un pasaje de la Biblia, leerlo con fe. Y el Señor va a ver eso que es muy interno y muy especial tuyo, propio. Y cuando uno actúa en fe, el Señor responde a esa fe. Y esa fe en Bartimeo fue recobrar la vista y la salvación. No era solamente una necesidad de ver físico, sino que él estaba perdido. Pero al acercarse a Jesús en fe, él recibe la salvación. Y si tú te acercas en este día, en este devocional, con fe a Jesús, Jesús promete salvarte, porque luego de este relato más adelante, un tiempo bastante más adelante, Jesús va a la cruz y muere por nuestros pecados, para presentarse como único sacrificio ante Dios. Y ahí, aquel que se acerca a Él en fe, podemos recibir su perdón eterno y su salvación. Y termina el versículo 43. Mira, dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Su vida fue un cambio rotundo. Qué hermosa expresión. De ahora en más ya no estaba junto al camino mendigando, ahora estaba en el camino con Jesús. Y ahora iba con esa multitud glorificando a Dios. Y ya cambió, quizás antes era tristeza, amargura, ceguera, pero ahora Jesús cambió su realidad. Y quiero que entiendas que Jesús quiere cambiar tu realidad, empezar a caminar con gozo, con ese gozo que solo lo llena la presencia de Dios en tu vida. Que este pasaje y todo lo que hemos leído sea de bendición para tu vida al leerlo, escucharlo y al también vivirlo personalmente. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.